En esta mañana queremos meditar la palabra del Señor en la continuación de Colosenses 1, el carácter que gobierna con Dios. Es el título de esta mañana, el carácter que gobierna con Dios. La confianza en la adversidad y el servicio como operaciones de reinado. Yo oro que abramos nuestro corazón a esta verdad, que Dios viene enfatizando y recalcando en nuestro corazón, porque la iglesia lamentablemente se acomodó a algo que no es su llamado. La iglesia de Cristo se acomodó a algo que no es su propósito. Nuestro propósito no fue venir y edificar simplemente edificios. Nuestro propósito, el propósito con el cual Dios nos llamó, no es construir organizaciones ni instituciones. El propósito de Dios es más, no necesitamos nosotros construir. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Nuestra labor no es edificar la iglesia, nuestra labor es ser instrumentos en las manos de Dios para esa edificación, que el obrero es Dios. Dios es el que lo está llevando a cabo. Pero de alguna manera perdemos el punto de vista, perdemos el objetivo de lo que Dios está haciendo. Y Dios lo que quiere hacer es llenarlo todo de su imagen, llenarlo todo de su gloria. Desde el inicio, desde Génesis 1 a Apocalipsis 22, toda la escritura trata acerca de Dios estableciendo su reino sobre la tierra. Adán no pierde una religión, Adán no pierde una organización, Adán pierde un reino, Adán pierde la capacidad de reinar. Adán pierde la imagen de Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y Adán pierde esa imagen a causa del pecado. Y desde entonces la raza humana nace con una tendencia pecaminosa. ¿Qué significa aquello? No cumplimos el plan. La palabra pecado en la Biblia es fallar al blanco, errar al blanco. Es no entender para qué estamos aquí. Hermanos, la más grande crisis es no entender nuestro propósito. El más grande fracaso es no entender cuál es la razón por la que Dios nos crea y por qué razón Dios nos salva. ¿Para qué Dios te creó? ¿Para qué Dios te salvó? Es vital entenderlo. Necesitamos entender que Dios nos llamó para regresarnos a la imagen de su Hijo. Romanos 8 dice, ser conformados a la imagen de su Hijo. Es el propósito. ¿Por qué? Porque imagen gobierna. La imagen trae el reino de Dios a la tierra. ¿Cuál es la más grande dicha de ser llamados hijos e hijas de Dios? La más grande dicha de ser llamados hijos e hijas de Dios es que se nos devuelve la imagen de Dios. Se nos regresa a la imagen de Dios. E imagen es lo único que gobierna. Todas las cosas se sujetan a Cristo. Vemos a Jesús caminando en la tierra y todas las cosas absolutamente se someten bajo sus pies. Él habla a los mares, se sujetan. Él habla a los vientos, se sujetan. Él habla a los demonios, tan solo su presencia, los demonios se sujetan. ¿Cuál es la lección del Espíritu Santo a través de todas estas cosas? Que aquel que tiene la imagen gobierna sobre la tierra. Dios nos devolvió la imagen de su Hijo. Ser conformados a la imagen de su Hijo es el propósito eterno. ¿Para qué? Para que su reino se establezca. ¿Y qué significa que su reino se establezca? Significa que entonces todo lo que es de Cristo desplaza lo que no es de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dios está llenando la tierra de su gloria. Toda la tierra será llena del conocimiento de su gloria. Ok, ¿cuál es la tierra? Generalmente cuando pensamos en la tierra empezamos a pensar en los confines, en los lugares remotos. No, pero mi tierra, Él quiere llenarla de su gloria. ¿Cuál es mi tierra? Mi corazón. ¿Cuál es mi tierra? Mi casa, mi familia, mis hijos, mi hogar, el matrimonio. Dios quiere llenarlo de su imagen. Dios quiere desplazar todo lo que no es Cristo. Y Dios está trayendo la manifestación de una nueva vida, la vida de Cristo. ¿Qué es lo que Dios está revelando? Hay un solo mensaje que Dios está revelando. Un solo mensaje que Dios está mostrando. Y es el mensaje de Cristo. Dice Hebreos capítulo 1, en otros tiempos Dios, habiendo hablado por medio de los profetas, por medio de sus siervos, hoy ha hablado en el Hijo. Dios tiene un mensaje y un mensajero. Se llama Jesucristo. Cristo es el mensaje de Dios. Y Cristo tiene la imagen del Dios invisible. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Para qué? Para que su vida en nosotros sea entonces el poder para reinar sobre la tierra. Mis hermanos, la obra de Cristo es una obra de reconciliación, pero hay que ser preciso. ¿Qué es lo que reconcilia a Dios? Dios lo que está reconciliando es nuestra mente, porque teníamos una mente enemiga. Decía Colosenses 1 la semana anterior cuando veíamos esto, dice, éramos enemigos en la mente.
una mente que no piensa conforme al propósito de Dios. Y entonces una mente que no piensa conforme al propósito de Dios es fácilmente arrastrada, es fácilmente sacudida. Los vientos vienen y arrastran, sacuden. ¿Por qué? Por una mente hostil a Dios, una mente enemiga a Dios. ¿Cuál es la salvación? La salvación es que Dios nos devuelve a la mente de Cristo. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Cuál es el milagro, hermanos? Cantábamos, Dios es hacedor de milagros. ¿Cuál es el más grande milagro que Dios hace? El más grande milagro que Dios hace es reconciliarnos en la mente. Porque se nos dio la mente de Cristo. Antes enemigos en la mente y ahora tenemos los pensamientos de Dios. Tenemos la mente de Dios revelada en Cristo para nosotros. Hermanos, su iglesia, su cuerpo es la que lleva esta imagen. Por favor, a la persona junto a usted, ten presente, llevas su imagen. Tenemos la imagen de Cristo, la imagen que gobierna. Fuimos escogidos para llevar esa imagen, nada menos. A la luz de esto que estamos diciendo, se entiende el mandamiento: no te harás imagen de ninguna semejanza, ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque hay una sola imagen que el Padre glorifica, la imagen de Cristo. Y esa imagen no es algo físico, es una realidad, es el Espíritu de Dios morando en nosotros para llevarnos a su voluntad. La voluntad de Dios en cada aspecto, en cada área. No somos gobernados por las circunstancias, familia. Somos los que gobernamos con la imagen de Cristo. Hermanos amados, eso es lo que somos, llamados a reinar. Dios lo está llenando todo en su Hijo. Y mi tierra, mi corazón, mi familia, mi comunidad, mi país, Dios quiere llenarlo de su gloria. Y para eso Dios nos salva, hermanos amados. Dios sigue llamando a las personas en todas partes a que nos pongamos de acuerdo. ¿Cuál fue la oración de Jesús? Venga tu reino a la tierra. El reino de los cielos venga a la tierra. Hágase tu voluntad, Señor. Muchas veces tenemos más conciencia de cuáles son nuestros deseos y nuestra voluntad que la voluntad de Dios. Hermanos amados, al creyente es entendido en cuál es la voluntad de Dios. ¿No dice eso la palabra, el consejo apostólico? Sean entendidos en cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que ser entendidos, hermanos. Muchas veces tenemos una lista más grande de lo que nosotros queremos de Dios y tenemos una pequeña lista de lo que Dios quiere de nosotros. Venga tu reino, hágase tu voluntad, Señor. Ese es el plan de Dios. Y hermanos, esto alcanza de lo más grande a lo más pequeño. Del área más grande, el aspecto más grande de nuestras vidas, hasta el aspecto más pequeño de nuestras vidas. Dios quiere hacerlo el reflejo de su imagen. Y se nos dio a Cristo como esa vida que gobierna. Papá, mamá, si tú portas la imagen de Cristo, tu hogar ha de ser reflejo del cielo. ¿Qué significa que Dios te salva, papá? Mamá, que me escuchas, ¿qué significa que Dios te salva? Que ahora tu hogar, tu matrimonio, se vuelve un reflejo, una imagen del cielo en la tierra. Nuestros hogares han de ser reflejo del cielo. Jóvenes, de lo más grande a lo más pequeño. Esto implica tu profesión, implica tu llamado sobre esta tierra, pero también implica tu habitación, tu cuarto. Tu habitación debe ser el cielo en la tierra. Hogares descuidados, casas en desorden, no son evidencia del cielo. Donde está la suciedad no es evidencia del cielo. Donde está el desorden no hay el cielo allí. Todo Dios quiere llenarlo de su gloria, un reflejo de su imagen. Pleitos y discusiones sin fin no son el reflejo del cielo. Hermanos amados, la buena noticia es que Dios vino a trasladarnos al reino de su Hijo amado. Y vivimos en una realidad superior. Hermanos, más allá de que alguna de estas haya sido tu realidad en el pasado, tristeza, afán, angustia, hoy ponte de acuerdo con Dios para llenarlo todo de Él. Es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué Dios quiere? Que yo me disponga para ser, Señor, el instrumento que tú quieres para llenarlo todo de ti. Absolutamente, mis hermanos. Para eso se nos dio la vida de Cristo. Y Dios lo está haciendo en Cristo a través de nosotros. Solo somos instrumentos de la vida de Dios. Dios no nos manda a solucionar problemas.
Dios nos manda a ser el instrumento de lo que Él quiere hacer y establecer en medio nuestro. Mis hermanos amados, quiero solamente a modo de síntesis recordar los 3 puntos, las 3 realidades que debemos considerar para este propósito de reinado. 3 realidades hablamos la semana anterior de cómo es que este reinado se cumple. Decíamos, reinamos creyendo nuestra unión con Cristo. ¿Cuándo es que yo empiezo a reinar? En el momento en que yo empiezo a creer que fui hecho uno con Cristo. Hermanos, no es que Dios nos está haciendo uno con Cristo, no, su oración se cumplió. El momento en que fuimos trasladados a su reino, fuimos hechos uno con Él. Somos uno con Dios. Hermanos, ese es el misterio de esta salvación gloriosa. El matrimonio simplemente es una figura que Dios utiliza para ejemplificar que así como el hombre y la esposa llegan a ser uno, Cristo y su iglesia somos uno. Y yo tengo que creerlo. Esto no es retórico, esto no es simplemente suena bonito, poético. Es una realidad en la que debemos permanecer continuamente. Reinamos al creer nuestra unión con Dios en Cristo Jesús. Segundo, mis hermanos, decíamos, reinamos porque fuimos reconciliados en la mente. El reino de Dios ahora es nuestro derecho, nuestro privilegio por pura gracia. No había nada en nosotros que nos hiciera merecer este reino. Ojo, quiero dejar eso muy claro porque la palabra se encarga de hacerlo. Somos salvos por su gracia, somos salvos por su misericordia. Pero ahora, mis hermanos, entonces como participantes de este reino, entendemos que nuestra mente fue reconciliada con la mente de Dios. Para pensar lo que Dios piensa, tenemos que ordenarle al enemigo. No puedes tú gobernarme con pensamientos que no son la voluntad de Dios, no son la mente de Dios. Estamos descubriendo una mente. No es que estamos pidiendo simplemente, Señor, cambia mi manera de pensar. No estamos cambiando nuestra manera de pensar. Estamos empezando a operar en una mente nueva, la mente de Cristo. La salvación es empezar a operar en la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, iglesia. Y tercero, decíamos, reinamos en dependencia de Dios. Qué hermoso, mis hermanos, comprender esto. Los reyes de este mundo quieren reinar siendo independientes de Dios. Pero en el reino de los cielos no se gobierna siendo independiente. La única manera en que se gobierna con Dios es cuando yo aprendo a depender de Dios. Es la manera en que su reino se establece. Mateo 5:13, 5:3, a modo de confirmación de esta palabra que explicábamos el domingo anterior. Jesús dice, bienaventurados, felices los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobres en espíritu? El pobre en espíritu reconoce su pobreza espiritual sin Dios. ¿Qué es un pobre en espíritu? Una persona que dice, sin Dios soy nada. Estoy perdido, estoy en bancarrota espiritual sin Dios. Son los pobres en espíritu. Ahora, ellos, como saben que sin Dios están en bancarrota, ellos buscan depender. ¿Cuándo es que nosotros nos volvemos independientes de Dios? Cuando yo creo que puedo hacerlo solo. Cuando creo que no necesito depender. El pecado original, ¿cuál fue? Este es el pecado original, independencia. El pecado original es yo no necesito. Y entonces la maldición de la independencia nos gobierna en todos los aspectos. Yo no necesito, yo puedo hacer, no importa lo que me digan, no importa lo que me enseñen, no importa lo que Dios diga, mis criterios, mi sabiduría, mis opiniones, mi propia prudencia. No necesito al cuerpo, no necesito a la iglesia, yo puedo solo. ¿Qué es eso? Un espíritu independiente. ¿Qué es eso? Un espíritu que todavía cree que él puede hacerlo sin Dios. Bienaventurados, en cambio, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Bienaventurados los que dependen. Bienaventurados los que han encontrado, Señor, tú eres. Sin ti soy nada y literalmente te necesito. Cada minuto, cada segundo, cada hora de mi vida necesito depender de ti. Entonces reinamos, iglesia amada. Entonces gobernamos sobre todas las cosas. Porque dependencia de Dios forja nuestro carácter. Y solo el que ha formado el carácter de Cristo gobernará. ¿Qué hace la dependencia?
forja nuestro carácter. Y de eso trata el mensaje en esta mañana. Sin carácter no hay gobierno, porque no se gobierna por impulsos ni por emociones. Se gobierna es por carácter. El carácter de Cristo forjado en nosotros es lo que nos lleva a reinar y gobernar. Iglesia, es crucial entenderlo. Los padres deben esforzarse por formar el carácter de sus hijos. ¿Cuál es el trabajo de un padre? ¿Simplemente darle las cosas que ellos necesitan? ¿Simplemente hacerles la vida cómoda? No, ese no es el trabajo de un padre. Dios te da hijos, ¿para qué? Para formar el carácter de Cristo en ellos. Dice Pablo en Gálatas: hijos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Cuál es la meta? La formación de Cristo. Padres, es importante entenderlo porque si no vamos a estar perdidos en el propósito. La meta es formar a Cristo. Ayer tuvimos la primera clase de fin de semana en la escuela de carácter y música Jalel, y estábamos agradeciendo al Señor la oportunidad que nos da de influir en el carácter de nuestros niños y jóvenes. Porque ese es el llamado, forjar el carácter, formar la imagen de Cristo en nuestros hijos. Pero hijos consentidos, hijos sin carácter de Cristo, hijos débiles emocionalmente y frágiles, son hijos que se preparan para el fracaso. Repito, hijos consentidos. Dice la palabra, el hijo consentido es vergüenza de sus padres, de su madre. Hijos frágiles, hijos débiles, hijos preparados para el fracaso. Yo no soy, usted me conoce, yo no soy mucho de andar recomendando películas. Pero en uno de los momentos más intensos de la película El Gladiador, una película de hace 20 y más años, una de las escenas más emotivas es cuando el emperador Marco Aurelio le dice a su hijo Cómodo: tus defectos como hijo son mi fracaso como padre. Tus defectos como hijo son mi fracaso como padre. Llegó a ser uno de los peores emperadores, el hijo de Marco Aurelio. Hermanos, es crucial la formación de carácter. Con aquellos que somos hijos nacidos del Padre Celestial no debería suceder así. ¿Por qué razón? Porque los que nacimos del Padre recibimos la imagen de Cristo, el carácter de Cristo. Nuestro ADN espiritual tiene todo el poder de Dios para la victoria. ¿Qué se necesita, pastor? Una cosa tan sencilla. Cuando hay un corazón humilde, arrepentimiento. Pastor, yo cometí error. Yo fallé en formar el carácter de mis hijos. ¿Cuál es la puerta de entrada a la manifestación del poder de Dios, incluso en esta situación difícil? Dios está buscando un corazón arrepentido. Dios está buscando un corazón que diga: Señor, me pongo de acuerdo contigo. Lo que tú dices es: mis caminos han sido completamente incorrectos. Al orgullo no le gusta hacer ese reconocimiento. Queremos justificarlo o simplemente queremos dar vuelta a la página. No hay arrepentimiento genuino. En un padre que no se detiene y dice: Señor, yo hice esto, esto y esto. Lo hice en mi propia prudencia. Pero ese padre que se pone de acuerdo con Dios, hermanos, ese padre se prepara para ver el gobierno de Dios restaurando, libertando, sanando. Hermanos, hoy vamos a ver entonces 3 áreas del corazón que gobierna, 3 áreas de carácter. La tercera se anticipa con las 2 primeras. El poder para las 2 primeras, de hecho, viene en la tercera. No vamos a profundizar la tercera hoy, quiero profundizar en las 2 primeras. Hermanos, primera de ellas, reinamos con Cristo al saber responder en la adversidad. Ese es un área de carácter importantísima. Reinamos con Cristo cuando sabemos responder en el sufrimiento.
Nuestro llamado divino se hace más evidente. ¿Cuándo? Uno diría, ¿cuándo es que Dios se hace más evidente? ¿En qué momento de la vida Dios se hace más evidente, más glorioso? Yo quiero decirle, no es en la montaña, es en el valle. El momento donde Dios se hace más glorioso en nuestras vidas es frente a frente con la adversidad. Este es un área de carácter vital, mis hermanos. Y tenemos que aprender a responder con ello, en ello, con la imagen de Cristo. ¿Qué hacemos con las adversidades normalmente? Las queremos evitar. ¿Qué queremos hacer con la adversidad? Uy, que mis hijos no pasen ningún sufrimiento. Es peligrosísimo eso. Hermanos amados, vivimos una cultura que aborrece el sufrimiento. Ahora, yo no estoy diciendo que el sufrimiento es algo bueno. Lo que Dios quiere hacer a través del sufrimiento es que sepamos responder al sufrimiento. Dios no es autor de sufrimiento, pero Él los permite en su soberanía para que nosotros aprendamos a responder a ellos. Responder a la adversidad. Hermanos, esta área, dígale al Señor hoy, Señor, rindo esta área de mi carácter. Quiero aprender a responder en la adversidad, con la imagen de Cristo. Vamos a Colosenses 1, al verso 24 hemos llegado. Pablo aquí señala que como miembro de Cristo, Él se alegra en medio de los sufrimientos. ¿Qué hace Pablo en medio del sufrimiento? Se alegra. Porque Él entiende que los padecimientos por causa de Cristo no son algo extraño, sino parte de este grandioso llamado que es ser miembros de Cristo. Repito, Pablo comprende que el sufrimiento no es algo extraño al creyente. Pablo entiende que el sufrimiento es parte de ser miembro de Cristo. Muchos quieren ser miembros de Cristo, pero no logran entender que por ser miembros de Cristo vamos a enfrentar adversidad. Por ser miembros de Cristo vamos a enfrentar sufrimientos, padecimientos. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando viene el sufrimiento? Lo resistimos. ¿Qué hacemos cuando viene el sufrimiento y la adversidad? O luchamos, peleamos contra eso y peleamos contra Dios. El sufrimiento en la tierra es producto del pecado del hombre, pero culpamos a Dios. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Es el resultado de haber abandonado la suficiencia de Dios. Es el resultado de caminar independientes de Dios, familia. Entendamos esto. Sin embargo, a pesar de eso, tenemos una gracia. Todo aquel que está en Cristo tiene una gracia poderosa para saber responder en medio del sufrimiento. Leamos por favor el verso 24. Dice Pablo a la iglesia de Colosas: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Me alegro. Usted podría unirse al apóstol Pablo en esta mañana y cambiar esa mente que resiste el sufrimiento. Y dice: me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, dice Pablo, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Somos parte de su iglesia. Somos miembros de Cristo. Y Cristo no es ajeno al padecimiento. El hecho de que seamos parte de Cristo, hermano, nos pone en una posición donde tenemos que estar conscientes. Vamos a enfrentar adversidad. Vamos a enfrentar oposición. Y tenemos que estar tranquilos con eso. Tenemos que estar, hermanos, de acuerdo con Dios. Todo miembro de Cristo tiene claro que caminamos en una dirección contraria a la mente de este mundo, ¿verdad? ¿Caminamos en el mismo sentido del mundo? ¿Caminamos en un sentido
contrario. ¿Y qué pasa cuando caminamos en sentido contrario? Inevitablemente hay choque. Inevitablemente hay oposición. Si caminamos en el sentido del mundo, podemos estar seguros, hermanos, que no vamos a tener oposición. Por eso decíamos la semana pasada, preocupémonos cuando no tenemos oposición. Porque históricamente la iglesia de Cristo ha sufrido oposición. Solo últimamente, la iglesia se ha acomodado a vivir sin oposición. Quiere decir entonces que probablemente la iglesia está confundida. Porque históricamente la iglesia ha tenido oposición. Preocupémonos si no tenemos oposición. Preocupémonos si no tenemos la adversidad de un sistema que es completamente opuesto a Dios, a Cristo y su verdad. Vamos a ser mal vistos y perseguidos. Pero hermanos, aquí es importante precisar qué es sufrir por Cristo. Necesitamos precisar. El sufrimiento por Cristo, lo quiero aclarar, por favor, disponga su oír para esto. El sufrimiento por Cristo es la lucha que enfrentamos con la carne y el mundo por rendirnos completamente a Cristo. ¿Qué es el sufrimiento por Cristo? ¿Qué es sufrir por Cristo? Es la lucha que enfrentamos inevitable contra nuestra carne, la lucha contra la mente de este mundo cuando nosotros buscamos rendirnos a Cristo. Esa es la lucha, ese es el sufrimiento del cual Dios habla, que es parte de este llamado. El sufrimiento por Cristo es esa lucha, hermanos. Sufrir por Cristo, quiero dejar claro por la palabra, no es sufrir por nuestros propios malos testimonios. No estamos hablando de esos sufrimientos. No estamos hablando de un sufrimiento por causa de nuestros malos comportamientos. Y la gente se opone a ti, pero por tu mal comportamiento. No es ese el sufrimiento de Cristo. Esos no son los padecimientos de Cristo. Los vecinos no te quieren ahí porque eres un mal vecino. No me digas que te estás sufriendo por Cristo. Eso no es sufrimiento por Cristo, eso es sufrimiento por mal testimonio. Eso es sufrimiento por ser negligentes en expresar a Cristo. Hermanos amados, sufrir por Cristo no tiene que ver con las angustias que resultan de nuestro propio pecado. Hay angustias que nosotros producimos por nuestro propio pecado. No hablamos de ese sufrimiento. El sufrimiento del cual Dios habla, la adversidad que Dios dice que vamos a enfrentar es por causa de una lucha contra nuestra carne. Nuestra carne quiere ser independiente de Dios. Mi carne quiere hacerlo a su manera. Mi carne quiere sus propios caminos. Pero se me llamó a seguir a Cristo. Es esa lucha. Es la lucha con la mente del mundo que te va a cuestionar, te va a aborrecer porque tú quieres rendirte completamente a Cristo. Que tu vida sea completamente su voluntad expresada a través de ti. El mundo te va a aborrecer. El mundo te va a odiar. Vamos a la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 4, verso 12. El sufrimiento del cual estamos hablando es la lucha por ser leales a Cristo. ¿Por qué vamos a sufrir? Porque queremos ser leales a Cristo y a su deseo de llenarlo todo en nosotros y alrededor de nosotros. Miren lo que dice el apóstol Pedro, el Espíritu Santo a través de este instrumento. Amados, no os sorprendáis. Y muchos cristianos se sorprenden. Nos sorprendemos de las pruebas, nos sorprendemos de la oposición. Y miren lo que dice el apóstol, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. Como que si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. ¿Qué nos está diciendo la palabra? El sufrimiento por Cristo no es extraño al cuerpo de Cristo. ¿Entendemos esto? ¿Alcanzamos a ver todo esto? No sé si todos lo estamos viendo. El sufrimiento por Cristo no es extraño al cuerpo de Cristo. No se sorprendan, como que si algo extraño les aconteció. Verso 13. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense.
en la medida en que compartimos los sufrimientos de Cristo, somos llamados al gozo. Bienaventurados ustedes son cuando por mi causa, Cristo, los insulten, se opongan contra ustedes. Hermanos amados, regocíjense para que también en la revelación de su gloria ustedes se regocijen con gran alegría. Es decir, hermanos, ¿cómo nos preparamos para la plena manifestación de Cristo? Gozándonos hoy en medio de lo adverso. Gozándonos hoy en una persona. Esto no es masoquismo, hermanos. Tenemos que tenerlo claro. Dios no nos está llamando a una vida masoquista, sino que tenemos conciencia de una persona que es más grande que cualquier situación. Vive en nosotros, tiene comunión con nosotros, está con nosotros siempre, una persona gloriosa, lo que sea que venga. Es gozo y alegría con Él. Porque Él está. Él está. Él es con nosotros. Verso 14. Somos llamados al gozo. Ahora miren lo que dice la palabra. Si ustedes son vituperados, o sea, insultados por el nombre de Cristo, dichosos, felices son. Porque el Espíritu de gloria, el Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. No estamos solos. El Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu de Dios está con nosotros. Es la realidad que nos gobierna. Hermanos, todo lo que necesitamos, todo lo que la iglesia está haciendo es entender cuál es el Espíritu que se nos dio. ¿De qué se trata el lunes? Entender cuál es el Espíritu que tengo. El Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre mí. El martes, el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre mí. Su Espíritu de gloria y de poder reposa sobre nosotros. Ahora vamos a saltarnos más adelante al verso 15. Mire lo que dice: que de ninguna manera sufra alguno de ustedes como homicida, ladrón, malhechor o por entrometido. No es ese sufrimiento, dice Pedro. El sufrimiento no es por el pecado nuestro. El sufrimiento al que somos llamados y que tenemos que aprender a responder es el sufrimiento por amar a Cristo, por ser leales a Cristo, por rendirnos a Él. Hermanos, la iglesia, y hablo de la iglesia en términos generales, la iglesia universal de Cristo tiene que entender cuál es nuestro propósito. Nuestro propósito es entender cuál es el Espíritu que se nos dio. El Espíritu de Cristo. El Espíritu de gloria y de poder reposa sobre nosotros para cualquier circunstancia, oposición, adversidad. Es el Espíritu que está en nosotros. Esto nos da seguridad, garantía de la respuesta, sea lo que venga mañana, lo que venga pasado mañana, lo que venga de aquí a un tiempo. La iglesia tiene la garantía para saber responder. Y es que se nos dio el Espíritu de Cristo para enfrentarlo. Hermanos amados, la carne y la mente del mundo es enemiga de la lealtad absoluta a Cristo. ¿Qué es lo que no quiere el mundo? El mundo no tiene problema. Cuando hablo del mundo, hablo de la mente, del pensamiento que gobierna este sistema de tinieblas. Miren, hermanos, al mundo no le importa que tú seas un religioso. Tú puedes ser un religioso simplemente. Pero cuando hay un creyente que está haciendo uso de su identidad en Cristo, eso es lo que el mundo aborrece. El mundo no tiene problema con que nos congreguemos. El mundo sí tiene problema con que en todas las cosas que yo salgo a mis negocios y en mis negocios Cristo sea visto. Eso es lo que el mundo resiste. ¿Qué resiste el mundo? Que tú tomes la decisión de educar a tus hijos. Que tú tomes a tus hijos el llamado de Dios, educar a tus hijos. Gloria a Dios si lo quieres hacer mandándolos a la escuela o dejándolos en la casa. Pero el llamado de educar a tus hijos es tuyo. Y lo que otro haga simplemente es un complemento, un refuerzo. Pero hermanos amados, el mundo resiste esa idea. Y te va a tachar de retrógrada,
Te va a tachar de ermitaños, antisocial con tus hijos. El mundo resiste una lealtad absoluta a Cristo. Eso es lo que el mundo resiste. Eso es lo que el mundo aborrece. El mundo no aborrece que seamos religiosos. Es más, Satanás ni le teme a creyentes religiosos. Pero eso sí, le teme a creyentes que portan la imagen. Satanás se doblega. Cuán vital es, hermanos, entender que se nos dio la imagen de Cristo. Cuán vital es, mis hermanos. Esto es cuestión de suma importancia. Hermanos, yo solamente quiero que entendamos que el mundo lucha y se esfuerza por cumplir sus propios deseos, pero nosotros nos esforzamos por rendirnos al deseo de Dios. ¿Qué estamos buscando? ¿Construir reinitos? Gloria a Dios por la pandemia, porque la pandemia mandó abajo muchas estructuras que no eran de hombres. Dios utilizó esa adversidad para destruir muchas confianzas en estructuras, en edificios y tantas cosas, porque la iglesia no es un edificio. La iglesia es la que porta el espíritu de gloria y de Dios. Un edificio no nos hace. La iglesia nunca fue edificios. Mira la iglesia primitiva, nunca fue edificios la iglesia. La iglesia era el espíritu de gloria y de Dios que reposaba sobre ese grupo de gente. A los ojos del mundo, frágiles y débiles. Sin embargo, se les llamaba los que trastornan el mundo. ¿Te das cuenta lo que hace el espíritu de Dios? Porque estamos buscando vernos completos, suficientes, satisfechos en Cristo. Eso es. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es Cristo. Eso es la iglesia. Y Él edifica su iglesia. Yo edificaré mi iglesia, dice Jesús. Y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Cualquiera sea la adversidad, las puertas del infierno no prevalecen contra ella. ¿Qué muerte? Las puertas del Hades. ¿Qué infierno? ¿Qué Seol prevalece contra la iglesia? Cuando Él dio su palabra, yo edifico mi iglesia. Oye, eso es un término de reinado. Un reino que no se doblega, sino que prevalece. Es el reino de Cristo. Lo dilatado de su imperio y su santa paz no tendrá fin. Es el reino de Cristo. Y todo lo que requiere es una mamá, un papá, un joven, una señorita que diga: Señor, aquí estoy. Reina, Cristo, reina a través de mí. Aquí estoy. Soy tu vaso, soy tu canal. Es hermoso ver cómo estos jóvenes en la clase de carácter haciendo la disposición para Dios. Uno de ellos dijo: pastor, una vez usted dijo, el mejor propedéutico, el mejor preuniversitario es el libro de Proverbios. Y dice: yo empecé a estudiar el libro de Proverbios como mi preuniversitario. Y el Señor me está abriendo puertas. Dios se está glorificando. Le ha abierto puertas a la universidad. Y sé que puertas de gloria guardan por estos corazones. Hermanos amados, qué importante entender la imagen que se nos dio. Qué importante es entenderlo. No hay reinado sin adversidad. No hay reinado sin oposición. La adversidad es esa oportunidad para que el reinado de Cristo se manifieste en nosotros. ¿Por qué? Porque la adversidad es la oportunidad para dirigir toda nuestra mirada al poder de Dios. Quiero decir esto: la adversidad no es la bendición. Hay mucha gente que abrazo el sufrimiento. No, hay que ser precisos. La adversidad no es la bendición. La bendición es saber responder a la adversidad. ¿Entendemos esto? La adversidad no es la bendición es que yo sepa responder en medio de ella. Amén. Vamos a lo que dice el apóstol Pablo en 2 a los Corintios capítulo 12. Pablo por un momento resistió el sufrimiento. Pablo le pidió a Dios: quítame el sufrimiento. 3 veces había orado: quítame el sufrimiento. 3 veces, ¿se imagina eso? Pero mire la respuesta divina. Cristo me ha dicho en el verso 9: te basta
mi gracia. La gracia no es un concepto, la gracia no es una simple doctrina. La gracia es la persona gloriosa de Cristo que se nos dio. Te basta mi presencia, mi poder, mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. ¿Dónde es el que el poder de Dios se manifiesta plenamente? En la debilidad. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros con la debilidad? La resistimos, la cuestionamos, le preguntamos a Dios, ¿por qué esta debilidad, Dios? Las escondemos y preferimos no hablar de ellas. Porque nos queremos mostrar siempre fuertes. Queremos dar una apariencia de que podemos. Y Dios le dice a Pablo, Pablo, me gusta cuando eres débil, porque es entonces que abres el espacio para mi poder. Ahora, pero mire de qué manera trabaja. Cuando Pablo lo entiende, mire lo que dice. Por tanto, dice el apóstol, muy gustosamente. ¿De qué manera? Muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades. Antes las escondía. Antes les daba la vuelta a la página. Antes ponía el tapete encima. Ahora, muy gustosamente me glorío en la debilidad. ¿Por qué? Para que el poder de Cristo more en mí. ¿Dónde es el que el poder de Cristo mora? Es cuando yo muy gustosamente me gozo en la debilidad. Sí, Señor, yo no puedo. Me pongo de acuerdo contigo, Señor. Y aquí estoy. Si alguien lo ha de lograr, solo tú lo puedes lograr. Yo no puedo. He perdido esperanza en mí mismo, Señor. Tú lo vas a hacer. Me gozo en mi debilidad y me gozo en tu poder. Doble jactancia tiene el creyente. Me gozo en mi debilidad y me gozo en el poder de Dios. Me gozo en su gracia. Verso 10, por eso me complazco. ¿En qué? En las debilidades. Nosotros, ¿qué queremos? ¿Qué buscamos para complacernos? La montaña, cuando estamos arriba, y eso lo publicamos, eso lo posteamos, ¿verdad? El apóstol está entendiendo y es la mente de Cristo en nosotros hoy llevándonos a entender. ¿Me complazco en qué? En las debilidades, en insultos o maltratos, en privaciones. Es decir, los desposeen, les quitan sus cosas, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo. Me complazco en eso, dice Pablo. Porque cuando soy débil, Él es fuerte en mí. Me vuelvo fuerte. Hermanos, el carácter que Dios quiere que abracemos es un carácter de bienvenida al sufrimiento, bienvenida a la adversidad. Señor, ahora yo tengo el poder para saber responder. Romanos 8:36, somos considerados como ovejas al matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Dónde está la victoria? Está en su amor. Segundo aspecto del carácter que debe comprender la iglesia del Señor. Reinamos con Cristo en el servicio. Veamos el siguiente versículo, el verso 25. Dice, Pablo está hablando de los sufrimientos por la iglesia. Ahora, verso 25 está hablando de la iglesia. Dice, de la cual, o sea, de la iglesia, fui hecho ministro. Fui hecho servidor. La palabra ministro no se entiende muy bien. Pensamos que ministro es una posición alta, elevada. No. ¿Sabe qué es un ministro? Es un siervo. La palabra ministro es la palabra diáconos, servidores, siervos. Pablo dice, yo soy un siervo, fui hecho siervo, según, conforme a la administración de Dios, que me fue dada para el beneficio de ustedes. ¿Qué es un siervo? Un siervo no vive para sí mismo, un siervo vive para otro.
Pablo dice, he entendido el poder de reinado. El poder de reinado radica en una mente de siervo. Dice, fui hecho siervo para el beneficio de ustedes. ¿Qué es lo que es un siervo? Un siervo no es uno que está buscando, incluso se utiliza hoy día como títulos honoríficos, el siervo de Dios, el siervo de Jehová. No, si supieran lo que se está diciendo, estamos diciendo que son esclavos. Un siervo es uno que ha perdido su voluntad propia para la voluntad de otro. Cuando Pablo dice, Pablo, siervo de Cristo, no es un título honorífico el que está diciendo. Para él es una honra, ciertamente. Pero la implicación de ese título es, soy un esclavo de Cristo. Hermanos, nuestro carácter necesita entender que como Cristo es siervo, el siervo vive en mí. Y el siervo no existe para beneficio propio, existe para beneficio de otros. Ahora es importante entender esto porque Hechos, el apóstol Pablo cuando visitaba a los atenienses les dijo, Dios no es servido por manos de hombres. Entonces pareciera que hay una contradicción, ¿no? ¿Cómo es eso? Dios no es servido por manos de hombres, pero acá dice que Pablo es siervo de Dios y muchas veces se nos llama siervos de Dios. Yo y mi casa, dice Josué, vamos a servir al Señor. ¿Y cómo es eso que Dios no es servido por hombres? Lo que Dios está diciendo es que el poder está en Él. Y que yo no puedo servir a no ser que Él deposite su poder en mí para servirle a Él y a los demás. Es decir, Dios es la fuente del verdadero servicio. Dios es la fuente del servicio poderoso. Dios es la fuente. Y yo tengo que abrazar la mente de siervo. Esa mente de buscar posiciones, esa buscar reconocimientos. Puede ser todo, pero no es la mente de Cristo. Esa no es la mente de Cristo. Cristo es siervo por amor. Hermanos, entonces entendemos que Dios salva a un pueblo, a su iglesia, y deposita en su pueblo su espíritu de poder para que sirvamos de parte de Dios a las personas. No hay más grande llamado que recibir la vida de Dios en nuestro nuevo corazón para ser canales de su servicio a otros. Hermanos, es la vida de siervo. Esto es lo que dice Jesús en Marcos 5:42. Resulta que la mamá de 2 discípulos se acerca a Jesús a pedir posiciones para Jesús, a pedir reconocimientos. ¿Qué es lo que hace la mente que busca privilegio, que busca posición? Se pone a pelear por puestos, se pone a pelear por reconocimientos. La madre de estos 2 discípulos viene a Jesús. Jesús, ¿podrías tú permitir que en tu reino a mis 2 hijos se les den posiciones de honor? Y Jesús le dice, qué bueno que tengan el deseo de ser grandes, pero la grandeza en mi reino no funciona como funciona en el mundo. Y no solamente estos 2 discípulos peleaban por reconocimiento. Los 2 estaban peleando por reconocimiento porque después de eso se armó una pelea entre ellos. Celos, contienda por quién tenía las posiciones. Eso es lo que dice Jesús. Llamándolos junto a sí, Jesús les dijo, ¿saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles, los famosos, los renombrados, se enseñorean de ellos? ¿Qué pasa con los grandes afuera? Buscan ellos estar al frente y buscan ellos ser servidos. Se enseñorean, que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero entre ustedes no es así. Eso no es el reino de Cristo. El reino de Cristo no está buscando posición. El reino de Cristo es, pastor, ¿cómo sirvo? Cristo, ¿cómo sirvo? ¿Dónde se me requiere? Allí quiero estar. No busco demandas, no busco posiciones, busco expresar a Cristo el siervo. Hermanos, estamos expresando una vida. ¿Por qué somos siervos? Porque, soy mejor porque lo entendí primero que tú. No, ¿sabes por qué somos siervos? Porque se nos dio a Cristo el siervo. Ahora, esto es tremendo. Cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande, será vuestro servidor.
¿Quiénes son los grandes? Si hay grandes en el reino, Jesús lo está diciendo. Los grandes en su reino son los que sirven. Ellos son los verdaderos grandes. ¿Dios tiene grandes en su reino? Sí. Pastor, ¿en el reino hay posiciones? Por supuesto que sí. ¿Y quiénes son? Los que expresan a Cristo el siervo. Los que manifiestan a Cristo el siervo. Ellos son los grandes. Pregúntate en este momento. ¿Soy uno que busca ser servido o soy uno a través del cual Dios sirve a muchos? ¿A cuántos Dios sirve a través tuyo? Verso 44, cualquiera de ustedes que desee ser el primero. ¿Cristo tiene primeros en su reino? Sí, tiene primeros. Pero no funciona el primero como funciona en el mundo. ¿Cómo funciona el primero en el reino de Cristo? Será Él, será siervo de todos. Esa es la verdadera posición de honor. ¿A cuántos puedo servir? ¿Y por qué? Porque recibimos nada más y nada menos que a Cristo el siervo. No es por apellido, no es por fama, no es tampoco por recursos. En el reino la autoridad es por rendición a Dios para servir al mayor número, ser siervos. Nuestros años sobre la tierra, si los comparamos a la luz de lo eterno, son cortos, hermanos. Tenemos pocos años. Es más, hoy termina domingo, es un día menos que tenemos por delante. La pregunta es, ¿entendiste que la verdadera inversión de tiempo es esta? Un corazón de siervo. Que las personas a mi alrededor sean servidas por Dios. Señor, yo no puedo servir como tú sirves, pero ciertamente aquí estoy como un instrumento. Sirve a muchos a través de mí. Ama a muchos a través de mí. Bendice a muchos a través de mí. Edifica tú a muchos a través de mí. Aquí estoy, Señor. Y me rindo. Esa es la imagen de gobierno. Este es el carácter que gobierna con Dios. El que pelea por posiciones, el que se queja, el que demanda, no gobierna. No reina. Quiero terminar con esto, mis hermanos. Efesios capítulo 4. Yo quiero declarar esta identidad sobre la iglesia de Cristo. Necesitamos la mente de Cristo el siervo. Y ese es nuestro regalo por la obra de Cristo en la cruz. Efesios 4, verso 7. ¿Cuáles son? Le pregunto esto. Meditemos esto un momento. ¿Cuáles son los dones de Dios? Efesios 4, 7 leamos. A cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es Cristo impartido en vida sobre el pueblo que Él salvó. Cristo se impartió en vida. No estamos promoviendo nombres, no estamos promoviendo organizaciones, no estamos promoviendo reinitos. La iglesia es la que promueve Cristo impartido en vida. ¿Qué es lo que estamos expresando? ¿Qué es lo que estamos dando a conocer? Cristo impartido en vida. Se nos dio la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cuál es esa medida? Vamos a ver, es una medida de servicio. Verso 8 dice, y está citando el Salmo aquí, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a una hueste de cautivos y dio dones. Cristo, cuando viene a la iglesia, Cristo se imparte en vida. Cristo el siervo se imparte en vida en toda la iglesia universal. Y dice, Él ha dado dones a los hombres. Vamos a ver la precisión de esto porque es poderosa, mis hermanos. Verso 9, entre paréntesis está allí. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. Él descendió.
al Seol. Derrotó la muerte en su terreno. Ascendió, dice la palabra. Verso 10. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos. Fue exaltado Cristo para poder... ¿Con qué fin fue exaltado? Con el fin de llenarlo todo. ¿Cuál es el plan de Dios, hermanos? Llenarlo todo. Llenar mi casa, llenar mi hogar, llenar mi comunidad, llenar mis negocios, llenar mi educación. Todas las cosas un reflejo de Él. Llenar mis relaciones. Relaciones inestables, relaciones que se basan en el que me dijo esto, no me dijo. Eso no es Cristo. Tú y yo no tenemos nada que discutir acerca del pasado, porque el pasado quedó clavado en la cruz. No, es que tenemos que hablarlo. No necesitamos hablar nada. Yo te fallé, me arrepiento. Pero yo no tengo nada. Si tú me fallaste, ¿sabes qué? No tengo nada que reclamarte, porque todo quedó en la cruz. Solo lo que interesa es que todo sea lleno de Él. Que nuestras relaciones sean llenas de Él. Absolutamente, mis hermanos. Para llenarlo todo. Este es Cristo impartido en vida. Y verso 11. Y Él dio. Me encanta. Solo estas dos palabritas. Él dio. ¿Quién es el que da? Es Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios da? Yo me preguntaba, ¿cuáles son los dones? ¿Y has visto toda esa discusión acerca de los dones? ¿Y cuáles son los dones? Y pastor, ¿y por qué no usamos los dones? Hoy le vamos a dar respuesta a esa pregunta, o mejor dicho, vamos a mandar abajo esa pregunta. Los dones, más que habilidades, más que destreza, los dones son personas. Él dio. ¿Qué es lo que Él dio? Apóstoles. Algunos dicen ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué es lo que Dios da? Cosas. Dios da personas. Cristo impartido en vida en su iglesia da personas. Y yo quiero declararle a la iglesia de Cristo: tú eres el don de Dios para los hombres. Tú eres el regalo de Dios para los hombres, para que Dios pueda servir a muchos a través tuyo. Los dones más que capacidades son personas. Él dio. ¿Qué dio? Personas. ¿Para qué? Verso 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Ministerio es servicio. Dios capacitó, Dios dio dones, Dios dio personas, Dios da personas para equipar a los santos para el servicio. Cada vez que tú seas servido por alguien, Señor, gracias por este don. Gracias por el don tuyo impartido en esta persona, en este hermano, en esta hermana, porque los dones de Dios son personas. Esos son los dones. ¿Cuáles son? Todos los creyentes que han entendido, grandes son los que sirven. Señor, nos disponemos, nos rendimos para ese fruto, para esa obra. Hermanos, el Espíritu de Dios te dice: tú no eres más un estorbo a la causa de Cristo. Te digo esto, el que lo recibe, el que lo escucha y lo recibe, por favor, abrácelo. El Señor te declara: tú no eres más un estorbo a la causa de Cristo. Tú no eres más un impedimento al reino de Cristo. Tú eres un regalo de Dios para capacitar a los creyentes, para edificar a los santos. El que entiende esto, entiende el gobierno de Dios. Así es que Dios reina, por medio de un cuerpo de siervos y siervas para Él. Hermanos, hasta que todos lleguemos. No se nos permite llegar por separados. Hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos. Aquí no es quién llega primero. Aquí es que si yo voy un poco más adelantado, me vuelvo un siervo tuyo.
hasta que todos lleguemos. ¿A dónde? A la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. ¿De quién se trata? Se trata de Él. Esto manda abajo toda pelea por títulos y reconocimientos. Sí, honra al que merece honra. Pero hermanos, no peleemos por honras. Enseñemos la honra, pero no peleemos por honras. Hermanos, peleemos por ser siervos de todos. Hermanos, hasta llegar a la condición de un hombre maduro. Ese es Cristo, el hombre maduro, el varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿La meta cuál es? ¿Cuál es la meta? Cristo. ¿Cuál es la meta? Cristo. ¿Cuál es el propósito? Cristo. ¿Cuál es el fin? Es Cristo. Él formado, Él siervo en nosotros. Para que ya no seamos niños sacudidos por olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres. Mira, no entender esto hace que muchos sean sacudidos. Vientos. ¿Por qué? Porque falta la precisión. La gente es sacudida porque no entiende la precisión del Evangelio. Pensamos que el Evangelio son doctrinas, el Evangelio son normas, el Evangelio son conductas. No, el Evangelio no es nada de eso. El Evangelio es una persona, es Cristo. Cristo es el Evangelio. Por eso, cuando la gente no entiende que el Evangelio es una persona, conocer y amar a una persona todos los días, entonces la gente sufre de imprecisión, y es por eso que es sacudida, llevada por todo viento. Sino que hablemos la verdad en amor y crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Él es el fin, la meta. El carácter que gobierna con Dios es un carácter que sabe responder a la adversidad. El sufrimiento es la oportunidad de Dios para que Él se glorifique a través de nosotros, consolándonos, sanándonos, y la consolación de Dios en nosotros consuele a otros a través nuestro. Con la misma consolación con que hemos sido consolados, podamos consolar a otros. El carácter que gobierna es Cristo el siervo en nosotros. Servir a la mayor cantidad de personas posibles. Que nos conozcan, no por los que demandan, que nos conozcan porque queremos ser la expresión de Cristo el siervo. Y el tercero, mis hermanos, es específicamente, familia amada, que hay una satisfacción que lo llena todo. Y esa satisfacción es la clave de este gobierno. Gobernamos con Cristo cuando comprendemos la gloria de esa vida interna que se nos dio. Eso entraremos en el próximo versículo, en la próxima ocasión. Padre, te agradecemos. Y yo no quiero hacer otra cosa que lo que me has dicho previamente que hagas, Señor, con tu iglesia. Quiero ser obediente, Señor. Y mi papel es simplemente llamar a lo que tú llamas, con el nombre que tú le llamas. Iglesia amada, si tú estás en Cristo, tú le perteneces a Cristo. Escucha esto, no te distraigas porque aquí viene la parte de la bendición. Iglesia, hermano, hermana que estás en Cristo, tú eres un don de Dios para los hombres. Tu vida es un canal del poder de Dios para los hombres. Dios te llamó a reinar, Dios te llamó a gobernar con su imagen. Y los que gobiernan son los que dicen: aquí estoy, Señor. Somos dones. ¿Puedes declararlo? Soy un don de Dios para los hombres, porque Cristo se impartió en vida sobre mí, sobre su iglesia. Soy un instrumento, soy un vaso para que tú reines. Dejo las demandas, dejo las quejas, dejo las peleas y discusiones sin sentido, y aquí estoy
la mente de Cristo el siervo en mí. Soy siervo, soy sierva por amor. Señor, no tengo poder para ello. Independiente de ti no puedo hacer nada. Estoy en bancarrota. Pero en ti, Señor, lo he recibido todo. He recibido la imagen que gobierna. Aquí estoy, Jesús. Ora al Señor, clama al Señor. Señor, estoy lleno de demandas, estoy lleno de dolores, estoy lleno de quejas, estoy lleno de... Ese es el arrepentimiento, reconocer nuestra condición. Dile al Señor, si ese es tu caso, estoy lleno de resentimiento. Señor, dejo eso en la cruz. No tiene sentido discutir esas cosas. Somos un hombre nuevo, Cristo en nosotros. Eso es lo que somos. Un hombre maduro, el varón perfecto, Cristo Jesús, hasta que todos lleguemos a ese entendimiento. Señor, aquí estamos, rendidos completamente. No buscamos posiciones, no estamos buscando ganarnos la autoridad. La autoridad en el reino la tienen los siervos, los esclavos. Es un reino completamente opuesto al reino de este mundo. El príncipe de este mundo gobierna sobre los hijos de desobediencia, pero nosotros tenemos al Rey del universo, al Rey de reyes, al Señor de señores. Señor, aquí estoy. Tus deseos son mis deseos. Tu voluntad es mi voluntad, y la voluntad de Dios tiene nombre y apellido. Ya no estamos diciendo cuál es la voluntad de Dios. Entendemos que la voluntad de Dios es Cristo Jesús. Él es la voluntad eterna. Darlo a conocer, amarlo, rendirnos a Él, y que la gente donde quiera que vayamos pueda mirarlo a Él, en el nombre de Jesús. Padre, bendigo a tu iglesia en esta realidad. Dones de Dios para equipar a los santos para la obra del ministerio. Eso es lo que tú eres, iglesia, en el nombre del Señor. Amén y amén, en el nombre de Jesús.